Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y hoy vamos a hablar de la Iglesia Luterana de Suecia, en la que hay más mujeres que hombres en el sacerdocio. Una información pues bien llamativa que obviamente no tiene mucho que ver con nuestra Iglesia Católica, repetimos, vamos a hablar de la Iglesia Luterana, pero es importante saber que hay una iglesia en el mundo, como en el caso de esta iglesia, que ya ha trascendido a esa situación que es realmente llamativa. Vamos a poner en contexto la situación. Comencemos diciendo que la Iglesia Luterana de Suecia cuenta ya con 5.8 millones de miembros. Estamos hablando de los miembros en general de la Iglesia, hombres y mujeres, en un país de 10,3 millones de habitantes. Esa es la población de Suecia y recientemente y por primera vez en su historia en la iglesia de Suecia, en la iglesia luterana, se ha confirmado que hay 1.533 mujeres sacerdotisas y 1.527 hombres, una cifra muy similar. Sin embargo, al hacer los porcentajes, las mujeres tienen una ligera ventaja, 50.1% de ellas frente al 49.9% de los varones. Todo comenzó en esta iglesia luterana, estamos hablando del sacerdocio de las mujeres, con una decisión tomada por esa institución en el año de 1958, cuando se autorizó la ordenación de mujeres como sacerdotes. 2 años después, es decir, en 1960, 3 de ellas fueron ya ordenadas y desde entonces el crecimiento ha sido gradual y, pues como vemos, bastante sostenido. Para 1982, el Parlamento sueco había aprobado una ley que suprimía lo que se llamaba la cláusula de conciencia, que permitía a los sacerdotes varones rechazar toda colaboración con una mujer. Hoy en día, esta iglesia es probablemente la primera iglesia en el mundo que cuenta con más sacerdotisas que sacerdotes. Esta es una estimación del Consejo Ecuménico de las Iglesias, que recordemos la Iglesia Católica no hace parte de él, pero ha sido invitada a varias reuniones y a varias situaciones que tienen que ver con los análisis que este Consejo hace. Pero miremos cuál ha sido el grado de aceptación. Ahí estamos mirando en las imágenes a la arzobispa de Suecia, la primera autoridad de la Iglesia luterana en ese país. Mientras la vemos, vamos mirando cuál es el grado de aceptación que ha tenido esta figura en la sociedad sueca. Actualmente el sacerdocio femenino allí es visto como algo positivo, los miembros de esa iglesia lo consideran así y las congregaciones pues se puede decir que reciben bien a las mujeres. De hecho, en muchas parroquias ya se ha llegado a tener como una especie de paridad en el sentido de que se trata de tener un hombre y una mujer dentro de la parroquia, una sacerdotisa y un sacerdote para sobre todo celebrar la misa dominical. Pero esta situación que hoy pues tiene este buen ambiente dentro de los suecos no siempre fue así. En los años en que fueron una minoría, las sacerdotisas confiesan que se sintieron discriminadas, dicen que no fue fácil para ellas. Algunos sacerdotes luteranos en ese momento consideraban que permitir la ordenación de mujeres no había sido la decisión correcta y preferían entonces no asistir a los servicios celebrados por las pastoras, que así reciben el nombre estas mujeres sacerdotisas. Algunos de los sacerdotes varones incluso cuestionaban lo que ellas definían como el llamado de Dios, es decir, la vocación. Ellos decían pues que era bastante cuestionable que estas mujeres hubieran tenido esa experiencia de llamado de Dios a la vocación. Pero bueno, miremos ahora qué diferencias se siguen dando en este momento entre los hombres y las mujeres en la Iglesia Luterana de Suecia. En cuanto a lo que devengan, el salario, por ejemplo, aunque Suecia alcanzó la paridad en este sentido, la brecha salarial entre los sacerdotes y las sacerdotisas sigue siendo alrededor de 215 euros, es decir, casi 1.000.000 de pesos nuestros al mes. Es una diferencia que podría ser, estiman algunos, porque determinar el valor de la remuneración de los sacerdotes y las sacerdotisas luteranas concierne pues al conjunto de sacerdotes de la iglesia sueca y los hombres siguen ocupando en esa iglesia los puestos jerárquicos más altos. Ahí hay una suspicacia, puede ser verdad, pero esa es la explicación por la que las mujeres tal vez siendo igualmente ministras devengan un poco menos que los hombres. Son escasas las mujeres que llegan a puestos clave dentro de la iglesia luterana. Sin embargo, de las 13 diócesis, solo 4 están dirigidas por mujeres. Sin embargo, todo esto está, digamos que, balanceado por el hecho de que la primera autoridad sueca es una mujer en el tema de la iglesia luterana, la arzobispa sueca.
Pero ¿qué representa esto para la sociedad de ese país? Pues bueno, la existencia de un mayor número de pastoras es en cierta forma un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad sueca, donde las mujeres han ido ganando unos espacios muy importantes. Se reconoce que la Iglesia luterana ha sido tal vez más osada, inclusive que otros entes sociales en ese país, cuando se trata de los temas de género. En un país donde a esto se le da mucha relevancia, la Iglesia luterana en ese país pues va adelante en las propuestas. De hecho, aunque no ha habido ninguna primera ministra en Suecia, lo hemos dicho ya repetidamente dentro de todo el informe que les vengo dando, ellos tienen una arzobispa, que es la que hemos estado viendo en las imágenes, que incluso se ha reunido en algún momento con el Papa Francisco cuando ha habido encuentros del Consejo Ecuménico de Iglesias, como cuando se celebró la Reforma Protestante hace algunos meses allá mismo en Suecia. El Papa fue recibido por esta arzobispa y tuvieron algunos momentos de unión en oración ecuménica, obviamente, pero que de alguna manera pues ha significado pues una especie de acercamiento, obviamente no un compartir la doctrina, no compartir esta modalidad de sacerdocio, pero sí un acercamiento con la Iglesia Católica. Pero veamos algo que podría explicar la tendencia al mayor número de mujeres sacerdotisas en ese país. Se dice que una de las razones del fenómeno pues es el aumento progresivo de estudiantes en la enseñanza sacerdotal, que antes estaba vetada para las mujeres, pero desde la separación entre la Iglesia y el Estado en el año 2000, esa posibilidad pudo llegar al género femenino. En el año 2013, alrededor del 70% de los estudiantes para el sacerdocio eran mujeres. Y hoy en día, incluso la mayor parte de los estudiantes de teología en Suecia son mujeres. Y no solamente de teología, sino en todas las universidades de Suecia hay matriculadas más mujeres, que hombres en general, lo que significa más abogadas, más doctoras, más profesionales dentro del sexo femenino. Algo pues extraño, pero que está sucediendo en ese país. Pero ¿qué piensa la Iglesia luterana en general de esta realidad? Es decir, decíamos que la comunidad las ha recibido bien, es una realidad que ya se está dando, pero ¿qué retos ha planteado o plantea en este momento para la Iglesia sueca? La principal preocupación para ellos con respecto al tema es que una iglesia sin sacerdotes varones o con muy pocos sacerdotes hombres, pues no es algo que ellos deseen realmente, y que por ende se debe perseguir el que esa situación no perdure. Eso les representaría realmente un problema. Ellos plantean como reto entonces que hay que pensar las estrategias para atraer tanto a los hombres como a las mujeres al ministerio. Ya para ellos no es un problema simplemente de género, sino que tanto hombres como mujeres pues deben ser llamados por la Iglesia a prestarles ese servicio. Sin embargo, pues existe la preocupación de que la tendencia sigue siendo mayor en las mujeres y repetimos, para ellos eso no es para nada positivo. Por último, miremos esta tendencia en un contexto más amplio. Digamos que el camino de Suecia hacia la paridad de género se ve también en toda Escandinavia. Los países escandinavos son líderes en el mundo en este tema. Hay un número aproximadamente igual de hombres y mujeres en las filas también del clero de la Iglesia luterana de Dinamarca, y también hay que decir que hay un buen número en el sacerdocio de la Iglesia noruega, también luterana. En general, los últimos años, y con respecto a todas las actividades sociales, en Suecia y sus vecinos nórdicos pues se han presentado situaciones como estas de paridad de género, y ellos han venido ubicándose en las primeras posiciones de los rankings internacionales que intentan medir cuáles son, según ellos, los mejores países para ser mujer. De hecho, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia son los países con la menor disparidad de género en el mundo, de acuerdo con un reporte del Foro Económico Mundial. Estamos hablando a nivel pues ya de todas las actividades socioeconómicas, socioculturales de los países escandinavos. Pero bueno, dejemos ahora esto y terminemos nosotros con unas consideraciones propias alrededor del tema, que si bien es interesante, como decíamos al comienzo, pues realmente es una realidad que por ahora no aplica para la Iglesia Católica. Nosotros no es este el momento de expresar los argumentos, pero tenemos claro que por motivos doctrinales y por motivos litúrgicos, por motivos teológicos, el sacerdocio femenino, y ya lo ha expresado en varias oportunidades también el Papa Francisco y anteriores pontífices, pues no está contemplado dentro de una realidad en la Iglesia Católica. Habrá algunas otras participaciones de las mujeres muy importantes dentro de la Iglesia Católica y se han venido dando, pero obviamente no a este nivel.
Nos deja también esto como consideración el hecho de que tanto en la iglesia luterana como en todas las iglesias hay un fenómeno en el sentido de que las mujeres están participando de la vida religiosa mucho más asiduamente que los hombres. A nosotros en nuestro contexto pues no se nos hace extraño que al llegar a un templo pues veamos más mujeres que hombres, que la participación en las parroquias sean mayoritariamente femeninas, y esto también a partir de este problema que estamos evidenciando, o problema o situación como ustedes lo quieran llamar en Suecia, pues de alguna manera también tendríamos que considerar esto de el alejamiento de los hombres de algunas actividades de la vida religiosa, de la vida parroquial, de la vida eclesial. No estamos hablando de ministros, sino de género masculino en general que asiste a los oficios religiosos. Y esto podríamos decir que no solamente se está presentando en las iglesias, en el tema de la fe, en el tema de la religión, sino que uno nota que hay una creciente falta de liderazgo de los hombres en muchas actividades de la vida socioeconómica, de la vida cultural, de nuestros países, de nuestras regiones. Hay que hacer, pienso yo, un alto en el camino y considerar qué está pasando con la participación masculina en muchos ambientes que no vamos a decir que son propios o no de uno u otro género, sino que debería haber una participación equitativa de todos. Es un fenómeno que ya se está dando en los países escandinavos, y yo diría que en nuestro medio también estamos evidenciando, repito, una falta de presencia en varias actividades de los hombres, que no la vamos a plantear como un ceder espacios a las mujeres, porque de eso no se trata, sino de tal vez un desinterés, o no sabemos cuáles sean las razones, pero sí se evidencia en nuestra sociedad también algo que tiene que ver con este asunto y que es de mucho cuidado. Tenemos que tener, si estamos hablando de equidad de género, que no es algo negativo, tenemos que tener espacios en donde la participación tanto masculina como femenina sea evidente, en donde se pueda, en donde sea viable, y que pues cada uno de los grupos de género pues asuman también su compromiso frente a la representatividad en todas las actividades de la sociedad. Bien, llegamos al final de esta información. Si fue de su interés, manifiéstelo con un dedo arriba, suscríbase al canal, y si aún no lo ha hecho, invite a sus conocidos a hacerlo y activen la campana de notificaciones para que se enteren de las nuevas publicaciones. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.